que no conocía su destino, que estaba vagando en esta vida. Hace 37 años, este joven a la edad de 20 años quería quitarse la vida porque había sido dado de baja en el colegio militar. Y ese joven, por la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, un día llegó a una plaza aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, aceptó a Cristo en una campaña evangelística. Amén. Recibió a Jesús en su corazón. Amén. Y desde ese entonces, ese joven empezó a servirle al Señor con todo su amor para la gloria y la misericordia del Señor. Ese joven de 20 años está aquí al frente de ustedes. Amén. Soy Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. el siervo del Señor. 37 años que Dios me ha sostenido con su amor y su misericordia. Que el Señor me dio la fortaleza que necesitaba. Me dio las fuerzas que necesitaba. Y me van a seguir dando, porque dice sus escrituras que lo mejor está todavía por delante. Todo lo que he visto en estos 37 años no se van a comparar con lo que Dios me va a mostrar y nos va a mostrar a ustedes más. Amén. Gloria a Dios. Y lo importante en esto era hacer la voluntad de Dios. Amén. Aquel día cuando yo vine a los pies del Señor, le pregunté al predicador y le dije: ¿qué tengo que hacer ahora? Y él me respondió y me dijo: haz la voluntad del Señor. Señor, gloria a Dios. Y en ese momento me tropecé con el peor enemigo que tenía. ¿Qué era? Eran mis pensamientos. Mis pensamientos me decían: tú nunca has hecho nada bueno. ¿Qué bueno vas a hacer ahora? ¿Qué tal bueno vas a hacer? Mis pensamientos me decían: tú no has nacido en un hogar cristiano, no sabes nada de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a caminar? Mis pensamientos me estaban atacando, hermanos. Y por otro lado, había esa palabra que me decía, que en esa noche había escuchado: dejad que los cargados y los trabajados, los cansados vengan a mí, que yo los haré descansar. Esas palabras, hermanos, tocaban mi corazón, tocaban mi mente. Y entonces, hermanos, por el otro lado, mis pensamientos me estaban atacando. Hermanos amados, la misericordia de Dios ha sido muy grande con mi vida. Y si Dios ha sido tan misericordioso conmigo, Dios también lo va a hacer de la misma manera que usted. Esa palabra que había escuchado me estaba diciendo que Dios había perdonado mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Me estaba diciendo que Dios tiene un propósito, un destino maravilloso para mi vida. Y por otro lado, mis pensamientos me decían: ¿qué de bueno puedes encontrar tú por delante? No tienes la experiencia, no tienes el conocimiento. No pasaron, hermanos, muchos años. 4 años. Y en esos 4 años, yo le estaba sirviendo al Señor como ministro de alabanza, con un grupo de hermanos muy preciosos. Y una noche, en una vigilia, Dios hizo algo maravilloso.
Durante ese tiempo no teníamos pastor, porque el predicador se había ido ya hace 4 años atrás. Pero todos estábamos con ese amor, con ese fuego en nuestro corazón de predicar la palabra del Señor. Predicábamos en las calles, predicábamos en las plazas. Durante 3 años nos congregábamos en las graderías de una plaza, la Plaza Villarruel de la ciudad de La Paz, Bolivia. Llovía, muchas veces caían nevadas y seguíamos alabando. Y después Dios nos trajo a un cine, al Cine Madrid. Y en ese cine estábamos orando en una vigilia para que Dios envíe un pastor. El pueblo había crecido, hermanos. Éramos como unos 600, 800 personas. Y ahí, hermanos, cerca a las 4 a 5 de la mañana, una niña empieza a profetizar. Yo estaba en la puerta, hermanos, preparando un refrigerio para los hermanos que estaban en la vigilia. Y ahí, hermanos, escucho mi nombre. Esa niña decía, Víctor Manuel, tú eres mi siervo. Hermanos amados, en ese momento yo me quedé congelado. No sabía qué decir. Y los hermanos han mirado hacia la puerta y todos me miraban. Entré, subí encima de la plataforma de ese cine. Lo único que dije, Señor, haz lo que tú quieras. Yo era un ignorante de la palabra del Señor. Como todo joven, aún habían prejuicios en mi vida, hermanos. Lo único que le dije, Señor, tú sabes, tú me conoces, yo no te puedo engañar. Soy un ignorante. No sé qué harás, pero vas a hacer algo. Vas a hacer algo. De ahí, hermanos, ahí encontré también a los opositores del ministerio. Yo no sabía que muchos querían ser los pastores de ese lugar. Y los hermanos, amigos que estaban más cerca a mí, ya no estaban tan cerca de mí, hermanos. Amén. Ahí, hermanos, una noche estudiando la palabra del Señor, yo le dije, Padre, no sé qué les voy a predicar. No sé cómo les voy a enseñar. No sé, Padre amado, ayúdame. Yo no tenía un pastor que me dirija, hermano, un pastor mayor. No había un maestro. No había un siervo que me pueda ayudar. Entonces le dije, Señor, tú eres que me tienes que ayudar. Y ahí, hermanos, el Señor me mostró esta palabra, que les voy a pedir por favor que abran en sus Biblias. En la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Dios ha sido maravilloso en toda esta caminata, hermanos. Un día estaba muy preocupado y fatigado, hermanos, porque habían otros ministerios que crecían, y el ministerio donde Dios me había puesto no crecía. Y el Señor me habló y me dijo, cuando estaba orando en la madrugada, yo sé, Víctor Manuel, cuándo tienes que correr y cuándo tienes que caminar. Lo importante es que llegues a la meta. Y ahí el Señor me mostraba cosas bellas, hermanos, como en una película. Me mostraba un bosque, unos cerros,
Y el Señor me decía, ¿qué es lo que ves, mi hermano? Yo le decía, Señor, veo árboles, flores. Y así le iba indicando todo lo que miraba. Y el Señor me decía, hay muchos por correr, no aprecian todo lo que hoy estás apreciando. Yo quiero que tú aprecies todo cuando estés caminando en esta caminata. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así las Escrituras en la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos amados, cuando está diciendo el Señor que a mí me ha llamado, que hoy te llama a ti para que tú seas participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cómo vas a ser partícipe de esa naturaleza divina? Solamente podemos ser participantes haciendo la voluntad de Dios, nada más. Dios otra vez me estaba hablando como aquel siervo cuando me convertí, me decía, haz tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Y aquí las Escrituras me estaban diciendo, Dios te invita a ser partícipe de esa naturaleza. Ahora, ¿cómo somos partícipes? Participamos de la naturaleza divina, es disfrutar de lo que Dios es, hermanos. Dios te llama a disfrutar de lo que Dios es. Antes estabas solo, antes estabas sola, no tenías cómo disfrutar, hermanos, pero ahora ya tienes a Cristo en tu corazón. Gloria a Dios, y Dios gracias, te Señor. llama a que disfrutes de lo que es Dios. Amén. A fin de que disfrutemos de lo que Él es, Dios siempre va a hacer y hará muchas cosas por nosotros según sus preciosas y grandísimas promesas, dice las Escrituras. Amén. Cuando Dios nos da esas preciosas y grandísimas promesas, esto, hermanos amados, para que nosotros hagamos, Él nos va a hacer aptos para disfrutar de esa naturaleza. Por eso el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos amados, Él te dio, Dios te dio el talento que necesitas. Dios te ha dado las fuerzas que necesitas. Dios te dio la confianza que necesitas. Dios nos ha dado la talla adecuada, hermanos. Tenemos el aspecto perfecto. Dios te dice, tienes la personalidad correcta. Eres lo suficientemente bueno para ser partícipe de mi naturaleza. Algo maravilloso, hermanos. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ya llevo 4 años, aún con errores, sin errores, con tropezones, pero sigo. Quiero que tú me enseñes cómo dirigir este pueblo. Aquí, hermanos, viene cómo Dios quiere que dirijamos el pueblo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, son 8 peldaños. Entonces, cuando leí esto, hermanos, dije, Señor, esto es lo que yo necesito. Tengo que enseñarle al pueblo estos 8 peldaños, 8 escaleras para que ellos puedan crecer. A vuestra fe, ¿qué tienes que añadir? Virtud. La fe es muy importante, hermanos. La fe nos acerca a Dios. Por eso dicen las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe le agrada a Dios, hermano. Pero a esta fe, si no le añades tu virtud, se va a ver incompleta, hermanos. ¿Qué es virtud? Virtud es las cosas buenas que hay en ti, hermano. Eso tenemos que añadirle. Y a vuestra virtud dice conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dado, hermano. Lo que tú has puesto en tu corazón y en tu mente, hermanos. Muchos conocen la palabra de Dios como información. Es una cosa tener la información de la palabra de Dios. Pero otra cosa es tener el conocimiento. Amén, gloria a Dios, gracias, Señor. A vuestra virtud, conocimiento de la palabra de Dios. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Escudriñad mis escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Estás conociéndole más. Estás siendo partícipe. Estás disfrutando de esa naturaleza divina, de lo que es Dios, hermanos. Amén. Amén. A eso nos llama el Señor. Al conocimiento, dice, hermanos, tenemos que añadirle dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Hermanos amados, yo les voy a hacer en síntesis facilito, ¿amén? Dominio propio quiere decir no ceder al pecado, nada más. Ya no puedes ceder, hermano. Y al dominio propio, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dios te dice, porque tienes talentos, tienes la inteligencia necesaria que necesitas. No te falta nada. No te faltan cosas. Eres atractivo, has sido hecho con amor y maravilla. Tienes todo lo que necesitas. Cuando leí estas palabras, hermanos, este versículo, Dios me estaba confirmando que yo tenía todo lo que necesitaba para dirigir a un pueblo, hermanos. Porque tenía al más capo, al más sabio, al más fuerte, aquí en mi corazón, a Jesús de Nazaret. Esta mañana el Señor les dice de la misma manera: tienes todo lo que necesitas para seguir tu carrera y cumplir tu destino, hermanos. Nada puede detenerte, hermanos. Pero lo importante es saber quién eres tú. Y nunca te olvides quién eres tú. Tú tienes talentos. Eres único. Porque si no reconoces lo que tú eres, vas a depender de los demás para sentirte bien. Pero en esta mañana quiero decirles, no dependas de la gente para que te aprueben. Dios ya te ha aprobado, hermanos. Dios ya te ha capacitado. Dios ya te ha facultado, hermanos. El problema de depender de la gente es que la gente
cualquier rato cambia. Si vemos las escrituras, un día dice que Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente ponía palmeras, le tendían cosas en el piso para que entrara. La gente gritaba y decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ustedes ven, unos días después, esta misma gente que gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente vio al frente, dice, a un ladrón y a Jesucristo. Y les hacían una pregunta y les decían: ¿a cuál prefieren? Y esa misma gente, ¿a quién estaban prefiriéndolo? Esa gente que gritaba: Hosana, Hosana. Estaban prefiriendo a un ladrón y estaban diciéndole a Jesucristo, a aquel que le habían dado la bienvenida, le estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La gente te puede hacer equivocar en tu destino. No confíes en lo que diga la gente. ¿Saben una cosa? Confía en lo que tú dices de ti y en lo que Dios dice de ti. Así nunca te vas a equivocar. Amén. Así vas a ir con esos pasos firmes como Dios te llama, hermanos, a caminar de gloria en gloria y de victoria tras victoria. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que, hermanos, tienes todo. No dependas de la gente. Que nadie toque tu autoestima, hermano. Has sido creado por amor. Has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo dicen las Escrituras en el libro de Génesis. Eres una obra maestra. Dios quiere que alcances tu máximo potencial. Amén, gloria a Dios, gracias. Porque hay semillas de grandeza dentro de ti, hermanos. Hay talentos, hay dones. Porque el Señor dice, a través del rey David, a los que confían en el Señor, no les falta nada. A su nombre. Debes verte tú mismo como alguien completo. No te faltan las fuerzas. No te falta el favor. Lo que necesitas está aquí en ti. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es avivar lo que está aquí adentro, hermano. Tienes que avivarlo. Eres un potencial. No pierdas tu milagro, hermano. Tienes que mirarte en tu interior. Dios te dice: te he equipado. Te he equipado. Te he dado poder. Te he ungido. Repito, y tienes semillas de grandeza para ser siempre bendecido, para ser siempre próspero en todo, hermano. A su nombre. Cuando entendí este versículo, hermanos, yo dije: estoy bien, Señor. Aquí está, yo tengo virtudes. Aquí está el conocimiento. Aquí está el dominio propio. Lo único que tengo que hacer es no ceder al pecado. Pero ustedes dirán: pero pastor, nunca se equivocó. No. También me he equivocado. También he cometido errores como ustedes. Pero teniendo la piedad del Señor,
teniendo su misericordia, Él está siempre dispuesto para perdonarnos, hermanos. Lo importante es que no te rindas, hermano. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su gloria. Más gloria. No les estoy hablando de religión. Les estoy hablando de ser un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Partícipe de la naturaleza Gracias, Señor. divina. Estoy disfrutando de lo que es Dios. Toda mi vida, hermanos, hasta el día de hoy. Y cuando me preguntan alguna vez, me dicen, ¿y qué va a hacer después de ti? Yo voy a terminar como el rey David. Lleno de vida. Bendecido, próspero, fuerte, saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo digo porque siento eso como una emoción. No es emoción, hermanos, es promesa de Dios. Ahora vamos a saltar en ese mismo capítulo. Capítulo 1, versículo 11. A ver, ¿qué dice, hermanos? Algo maravilloso. Ahí está. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es tu entrada, hermanos? En el reino de nuestro Señor Salvador. Dice amplia, generosa. Eso es lo que Dios te ofrece, hermanos. Amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino eterno. Dios quiere que tengas gozo abundante, hermanos. Dios quiere que tenga vida abundante. Dios quiere que tenga gracia abundante, poder abundante. Dios quiere que tenga provisiones abundantes y una entrada abundante. Cuando el Señor dice, porque de esta manera os será otorgada, está diciendo, Dios te da estas bendiciones que son grandísimas y preciosas promesas. Dios te da. Dios quiere brindarte. Dios quiere ofrecerte algo maravilloso. Tu merced, dice el Señor, quiere ofrecernos. ¿Qué quiere decir merced? Su recompensa. Dios quiere darte un premio, un honor aquí en esta vida, hermanos. Porque esta palabra escrita nos lo ha dejado a nosotros. Por eso dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. Disfrútalo, hermanos. Dios es generoso. Y como Él es generoso, es dueño de todo. Por eso Dios te entrega sus recursos. ¿Para qué? Para custodiarte, pues, hermanos. Si no estás ungido, si no tienes el poder de Dios, ¿cómo te vas a proteger? Dios nos ha dado recursos preciosos, maravillosos, porque tenemos, dice, lucha no contra sangre ni carne, sino porque tenemos lucha contra principados, contra potestades que están en los aires. Dios te equipa, hermanos. Dios te da estos recursos. ¿Para qué? Para custodiarte, para sus propósitos. Por eso, hermanos, el día de hoy estoy compartiéndolos a ustedes los recursos del Señor para disfrutar de lo que Dios es. Que Dios me los bendiga grande.